Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el auspicio digital de Subterfuge Radio. La música tiene el poder de amplificar una imagen, de darle alma, intención o contradicción. La ficción puede transformar una escena anodina en un momento inolvidable. En publicidad puede fijar una marca en la memoria emocional del espectador. Su capacidad narrativa y sensorial le convierte en un lenguaje invisible pero esencial. Por eso, los catálogos musicales, diversos, ricos, conservados, son verdaderos cofres de posibilidades expresivas. Elegir la canción adecuada no es solo una cuestión técnica, es una decisión artística. Y nuestra invitada de hoy sabe de esto y mucho. Así que, sin más preámbulos, un auténtico placer recibir hoy en el estudio a Alfonso Santisteban de la calle Almirante, a la palabra y el testimonio de María Baena. Muchas gracias. María, bienvenida. Gracias. Nada, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes por la mañana, que son días complicados, lo sé. Has llegado, no has parado de trabajar, o sea que te lo agradezco mucho. Bueno, ya sabes que aquí lo que intentamos es hacer un poco un recorrido de la vida profesional de los invitados, siempre buscando también un aspecto didáctico, por eso también me apetecía mucho tenerte y tal, porque bueno, sé que eres una profesional en activo, joven, todavía te quedan muchos años por delante, pero está muy bien, bueno, pues hacer un punto y seguido y sobre todo que nos cuentes, que compartas con nosotros por la evolución sobre todo del negocio y del sector que has vivido de cerca, ¿no? Así que nada, para posicionarnos un poco a nivel biográfico, ¿cómo acaba una estudiante que estudia comunicación audiovisual, incluso acupuntura, en el mundo de la editorial? Bueno, pues la verdad es que ha sido también un poco sorpresa para mí porque nunca he tenido una vocación clara, así como ciertas inclinaciones, ¿no? Es verdad que he crecido en un ambiente artístico en casa. Mi padre es copywriter y mi madre diseñadora gráfica, con lo cual pues algo al final que he mamado. Pero bueno, los dos trabajaban en publicidad y estudié comunicación un poco pues por dejarme puertas abiertas, porque es verdad que me gusta mucho el mundo de la comunicación, me veo, o sea, es algo que me llena mucho, pero en muchos aspectos, y creo que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, bueno, lo vi como la carrera más amplia, ¿no? Que si directamente te metes en publicidad o en periodismo. El caso es que acabé la carrera y seguía sin tener ni idea de lo que quería hacer, como nos pasa a muchos. Sí. Y bueno, sencillamente me lancé a la piscina a hacer prácticas. Empecé de hecho durante la carrera a hacer prácticas y ya vi que me gustaba, ¿no? El tema de la gestión, de poder interrelacionar. Creo que ese es mi fuerte, ¿no? El poner en común e interconectar departamentos y gente de diferentes materias y disciplinas. Entonces, bueno, al final empecé a trabajar en cuentas, llevando cuentas diferentes. Es chulo porque te tienes que amoldar al final a cada cliente, a cada guideline, a cada proyecto, a cada campaña, con lo cual nunca te aburres. Y es hacer 80 cosas a la vez, o sea que un poco pues eso, lo que me gusta a mí. Entonces al final, bueno, al cabo de unos años de trabajar en publicidad sí que me di cuenta de que al final esa parte musical es una cosa que no está cubierta dentro de las agencias. Así como hay un especialista en texto, otro en imagen, no lo hay en audio. Se delega en estudios de sonido, pero tampoco es lo mismo. Quiero decir, al final los estudios de sonido se han profesionalizado en la gestión de derechos, pero al final inicialmente un estudio era para hacer un jingle a medida para una campaña, etcétera, ¿no? Aunque ahora hacen, ya te digo, muchísimas más cosas. Dentro de las agencias creo que falta esa figura. Claro. Y bueno, pues tuve la oportunidad de empezar en Warner Chappell. ¿Cómo surge la posibilidad de entrar? Pues francamente a través de una compañera cuyo marido tenía un amigo que es Juan Ibáñez, que conocerás, y que era IR por entonces en Warner Chappell. Entonces, bueno, pues me llamaron para hacer una especie de puesto híbrido entre sincronizaciones, pero a la vez un perfil comercial para llegar a agencias de publicidad. Es verdad que yo, al venir de agencias, pues ya tenía bastantes contactos en la industria, con lo cual pues eso les parecía interesante. Yo ahora no sé si eso es tan interesante porque francamente tener esos contactos está muy bien y es verdad que dicen que tanto vales, tantos contactos tienes, ¿no? Claro.
Pero es muy difícil aquí en España el mundo de las sincronizaciones porque no hay un decisor musical claro. La estructura cambia en función de cada proyecto. Entonces hay veces que es el CEO, hay veces que es la hija del CEO, hay veces que es el producer, hay veces que es el creativo o a veces... si es un capricho. Un music supervisor cuando de repente es un poco más profesional, ¿no? La estructura de la gestión del proyecto, pero sí es un poco aleatorio. No ¿Pero sabes. crees que, por ejemplo, esa formación, eso de el que hayas estado en el mundo de la publicidad, del cine, de la música, pues las influencias familiares, tal, esa forma te sirve también para ver de forma transversal, ¿no? Todo claro, lo que sí. es bueno, pues el mundo editorial en sí, que cuando tú entraste, creo que todavía estaba pues basado, anclado, ¿no? Un poco la forma de funcionar de siempre. Yo creo que cuando se toma la decisión, de contratarte de esa manera en Warner Chappell es cuando, bueno, pues la necesidad de salir también a la calle, a ofrecer también alianzas estratégicas con agencias, con marcas tal, cuando antes, ¿no? Normalmente eran las marcas, ¿no? Las que llamaban a la puerta de las editoriales, ¿no? Sí, sin duda. A ver, sigue siendo un trabajo muy reactivo, más que proactivo. O sea, hay mucha gente que se cree que mi trabajo es ser un music supervisor y no lo es. No. O sea, sí que tenemos oportunidad de hacer propuestas creativas, que es realmente lo que más me divierte del trabajo, pero no es nuestro 100% en el día, a lo mejor es un 5% del total. Claro. Es mucho trabajo de gestión, de gestión de una cartera de 300 emails al día. Claro. Muchos proyectos a la vez, también pensar siempre maneras creativas de hacer llegar ese repertorio a la gente que pueda necesitar música. O sea, hay cosas muy divertidas que hacer, pero es verdad que en ese sentido sigue siendo un poco reactivo. La gente va a SGAE, oye la palabra derechos de autor y SGAE, y entonces SGAE es quien deriva a una editorial o a otra, o a un autor. Y eso, cuando hablas eso de que ocupa igual, tú estás en el departamento de sincronizaciones, entonces la visión desde fuera de cualquiera, ¿no? Pero sobre todo ya te decía también antes, pues ese aspecto didáctico que me gusta también tratar en Simpatía. Piensan que tú estás todo el día como consecuencias y diciendo yo pondría aquí o tal, o sea, no haciendo el trabajo de un supervisor musical, sino gestionando esos derechos que te piden tal. ¿Qué otras funciones, aparte de ese trabajo digamos, de asesoramiento creativo o de sugerencia creativa para musicalizar música, bien de ficción o bien de publicidad, es tu día a día? Es decir, incluye el tener que hablar, que si te piden una canción de un autor, de un catálogo que gestionáis a nivel rarísimo. Yo, por ejemplo, ahora, bueno, pues estamos con una historia, con una marca de cerveza, que seguramente tú también te lees, que gestionando, pues que están gestionando el de los derechos del famoso Chotis del Madrid de Agustín Lara, ¿era? Sí. Vale. Ese es el día a día, también muchas veces tener que escarbar en esos catálogos. Sí. Ese es el día a día. Día a día. Básicamente es eso, o sea, eso es lo que más nos ocupa en el día a día. Te diría yo, por ponerle un porcentaje, el 75% del día. Son peticiones que nos llegan de obras que la gente ya sabe que quiere y entonces tienes que indagar, pues claro, como constantemente hay catálogos que se compran, se pierden, se venden. Si sigue siendo nuestra la obra, en qué porcentaje, desde qué afiliada la controlamos, ver un poco el histórico de licencias previas, si es que las hay, para poder, o al menos a mí me gusta dar un orientativo al cliente para decir, oye, mira, esto creo que va a andar por aquí. Porque a lo mejor pues de entrada te dicen, no, es que no cuento ni con eso ni de lejos. O sí, pues venga, vamos a hacer la petición. Porque hay mucho catálogo también administrado ya por herederos. Claro, y luego eso también es otra cosa que efectivamente ahora nos está pasando pues con un tema, que es que lo aprueban 5 herederos. Entonces tarda. Si es para una campaña que va a salir la semana que viene, es que no perdamos el tiempo, vamos a por otra canción. Entonces ahí es cuando entra la parte creativa del 5%, que te propongo alternativas, ¿no? De otro tipo. Y con mucho catálogo que también, claro, ahora os encontréis que está a punto de ser ya de dominio público, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Sí, hay de todo siempre, ¿no? Pero bueno, luego también siempre hay como adaptaciones, versiones nuevas que se registran y que al final acaban teniendo ahí otra vida, ¿no? Pero bueno, luego es lo que te decía antes, aparte del trabajo reactivo también hacemos mucha labor de marketing. Nosotros estamos constantemente viendo a ver qué
newsletters, podemos hacer las redes sociales, nos quitan también mucha vida. Pues porque al final es una herramienta de estar en contacto no solamente con los autores de la casa, sino también para vender a toda la gente que nos sigue, que es muy nicho, pues al final son eso, creativos, productoras, etcétera. Todos los trabajos que hacemos, los highlights que hacemos de sincronizaciones, aquí, fuera, el mes de la mujer, un destacado de autoras, un mes... Así, o sea, esto también es bastante... Sí, claro, es el día a día que nos ha tocado a todos también. O sea, eso es. Siempre lo digo a los artistas y tal, de que venimos, o los autores, ¿no? De venimos de no tú dedícate a componer y a ensayar, que yo me encargo de lo demás, no es dedícate a componer, a ensayar y aparte mantén tus redes bien candentes, que está claro que tal. Bueno, desde fuera, bueno, el mundo de la sincronización parece que es una llamada y que tú dices, quiero meter esta canción, y le dices, sí, pues tanto y ya está. Hay muchísimo más, ¿no? Sí. ¿Qué factores se negocian, no? Se negocia tiempo, territorio, soporte, exclusividad, ahora el tema también de redes. ¿Cómo se afronta cuando llega una sincronización eso? ¿Qué tipo de datos fijos son los que hay que solicitar? Pues a grosso modo el territorio fundamental, la duración de la campaña, estamos hablando de publicidad, sí, entiendo. Publicidad, por ejemplo. Vale, la duración de la campaña, los medios, y dentro de los medios pues desmenuzamos cada vez más. Al final antes era online y televisión, radio, cine, básicamente, pero ahora dentro del mundo online pues desmenuzamos todo lo posible. ¿Por qué? Pues porque al final no es... Toma, Internet. Dentro de Internet tienes si hay paid media, si no hay paid media, si a lo mejor son 2 oleadas de 2 semanas, dentro de un rango de 6 meses en el que va a haber orgánico y paid media. Necesito saber si va a haber acciones en TikTok, necesito saber qué influencers vas a contar para tu campaña. Al final se trata pues de algo bastante obvio, ¿no? Desde, bueno, imagínate que es tu obra la que se va a usar. Querrías saber exactamente quién va a publicitarse, con qué frecuencia, dónde va a salir, a lo mejor no te apetece. Esto también es un diálogo que tenemos muchas veces con usos no autorizados, ¿no? Que pillamos cosas y al final la gente es como, bueno, tal, pero solo ha sido tal, ya. No te estás dando cuenta de que hay una parte muy importante que es el derecho moral del autor. Tú te lo vas a saltar a la torera, no estás respetando que a lo mejor esa persona puede decir si quiere asociarse a tu marca o no, porque... bueno, al final es que es verdad, la publicidad, lo has visto, está cambiando, cada vez la publicidad es más orgánica, ¿no? La asociación de la música con la publicidad es cada vez más natural y más, bueno, menos evidente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, pues esto de antes de mantequilla, no sé qué, cada vez se ve menos. ¿Y hay mucho fraude? O sea, ¿detectáis mucho uso indebido más allá del chaval que tiene un Instagram y hace un vídeo de tal? Bueno, el chaval de Instagram no es el problema, porque al final eso está cubierto bajo el contrato que tiene SGAE con las teles y con las plataformas. El problema son los influencers, por ejemplo, que son marcas en sí. Bueno, no voy a decir nombres, pero sí nos ha pasado con grandes influencers que conoce todo el mundo. Y al final se acogen siempre a la de, no, es que fue el becario, pobres becarios del mundo, llamamiento. Bueno, o pues eso, ¿no? El desconocimiento, entonces... Sí, entendemos o partimos de la base de que no ha habido mala fe, pero bueno, también he oído varias veces de, bueno, por ejemplo, nos pasa mucho en nuestro país vecino, en Portugal, de paga la multa, que nos sale mejor que pagar la licencia. Claro, sí, que el mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y esas cosas, sí. Vale, ¿y qué te genera más ansiedad? Cuando te dicen que tienes que pedir un derecho a un autor que es un coñazo o una editorial, tal eso, o la urgencia? Por el rollo de necesito una respuesta en 24 horas, eso es cuando, ¿no? Realmente... Pues lo que más ansiedad me genera es saber qué voy a hacer de cena cada noche en casa. No, estoy bromeando. O sea, no me genera ansiedad de eso, la verdad, Carlos, porque ahora ya aterrizando por ejemplo, esto... aquí nos llegan muchas cosas de rollo, sí, pero le necesito algo en 3 horas, y es como, joder. A ver, yo lo intento, ¿sabes? Pero siempre desde el punto de vista de que no se me está muriendo nadie en la mesa de operaciones. Totalmente, efectivamente. Todo... Esto también me ha dado tablas la publicidad, porque al final en publicidad todo es para antes de ayer, todo es como urgente. Yo me reía con algunas compañeras porque decía,
¿por qué voy al baño corriendo? O sea, ¿por qué corro todo el rato? Es porque como que ya tienes que justificar que, ¿no? Que hay prisa y que tal. Dices, no, me voy a poner un café tranquilamente, 5 minutos, no va a pasar nada. A ver, es verdad que la empresa en la que trabajo es bastante rápida respondiendo. En general, todos mis compañeros. Hay ciertos territorios que a lo mejor pues, tardan un poco más por lo que sea, pero vamos, en general responden todos bastante rápido. Hombre, en 3 horas puedo conseguirte una aprobación local, porque pues es coger, levantar el teléfono y llamar a alguien si das con esa persona. Lo que es más frustrante es a lo mejor pues el encajarlo en precio. ¿Sabes? Porque al final dices, es un buen deal, al final yo tengo que hacer un presupuesto. Pero claro, si al autor en sí no le convence o no lo haría ni de coña por tanto, sino por tanto más, y te quedas ahí como a la puerta, siempre es un poco frustrante, ¿no? Eso sí me ha pasado. O por ejemplo, cuando cierras una campaña grande, pero de repente pues tienes un porcentaje muy chiquito. Eso también es como, Pero bueno, estrés no, tampoco es eso. ¿Y cuánto hay de verdad en eso que se dice que en España se paga poco? Bueno, bien comparado con otros países. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos cerrado cosas en Estados Unidos y, dices, es que aquí no discuto, ¿no? Y aquí, ¿es real? ¿Tú crees que se paga Bueno, yo menos creo per que se, sí, es real. O sea, las producciones cuentan con otros presupuestos, quiero decir, los salarios son otros también, ¿no? Entiendo. Esto no es nada que no se sepa. Y como todo, pues al final te tienes que adaptar un poco al presupuesto del cliente, ¿no? Y al mercado. Es verdad que ahora mismo dices, vale, ¿dónde está la línea, ¿no? Entre cerrar, ¿cuál es la diferencia entre cerrar una campaña mundial online desde Estados Unidos o cerrar una campaña mundial online desde España? Claro. Ya, bueno, es que el budget que cuentan las producciones son diferentes. Aquí una película con un buen presupuesto son 14 millones de euros. Un buen presupuesto en Estados Unidos. Claro, eso es un capítulo es un capítulo de una peli, de una serie, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces, claro, pues es eso, jugar un poco con eso. Y hablando de eso de series, ¿cuánto ha cambiado desde que empezaste la aparición, ¿no? De estas plataformas como Netflix, HBO? Muchísimo. Todo, ha cambiado todo. La verdad es que cuando empecé hace 15, 17 años ya, pues estábamos gestionando derechos para Cuéntame, Águila Roja y poco más, te diría yo. Y ahora, bueno, es que si no tenemos 60 producciones a la vez en marcha, entre largometrajes, documentales, docuseries, serie de no sé cuántos, es brutal el volumen que hay. De hecho, ahora mismo, y por primera vez, hemos igualado el volumen de ingresos en Film and TV con respecto a publicidad. Joder, que antes había una proporción bestial, ¿no? Antes era 3 veces más publicidad. Claro. Y ahora estamos a la par. Es brutal la diferencia. ¿Y hasta qué punto los autores... A ver... es que es distinto, claro, el autor que el artista, evidentemente, pero son sensibles a lo que les beneficia una sincronización. Es decir, yo que vengo del Paleolítico Superior, me acuerdo de los 90, era de, no, esto es publicidad, esto es promoción para tu canción, guay, gratis, ¿no? Sí, es promoción. Todo eso cambió cuando, oye, que aquí no, o sea, tenemos tal... pero muchas veces te cuesta convencer, ¿no? al artista. Por un lado está el artista, por otro lado está el autor, por otro está el autor actual, y también por otro lado están esos 5 herederos, ¿no? Del catálogo. ¿Cuánto te cuesta convencer en general y de decirles la importancia, más allá de la trascendencia económica que pueda tener la trascendencia de esa sincronización? Bueno, depende del autor, ¿no? Y del artista, en cualquier caso, de la necesidad que tenga también de darse a conocer. Hay gente que no lo necesita ya, claro. Entonces, pues es como todo. Beatles no necesita el ingreso, claro. Mientras que a lo mejor un autor o un artista incipiente, pues sí, entonces para ellos es exposición. No nos cuesta en general convencer de proyectos cinematográficos o de series, ni de videojuegos, esos son sus favoritos, ¿no? Claro. Pero bueno, con la publicidad es distinto. No obstante, con la publicidad también me encuentro muchas veces sorpresas como que van al management para que les salga más barato, cierran todo, te pagamos, yo qué sé, 5.000 euros. Y por algo que tú a lo mejor hubieras cobrado de normal 15, ¿no? Solo por la sincro, pero bueno, ellos lo ven como promoción y tal, y también eso hay que entender.
hay que entender. Si es algo como muy natural o incluso un Tiny Desk que graban al propio autor y luego lo suben en una plataforma de la marca, pues bueno, entiendo que es algo bastante natural, no es como si sale anunciando la botella de la bebida. Lo hacen pero de una forma indirecta, ¿no? Y relacionado con su obra. Entonces, bueno, creo que eso es bastante comprensible, pero otra cosa es pues anunciar fideos, no sé qué, o que... Ya. Y a nivel datos, o sea, campañas concretas confesables, ¿cuál es la sincronización que más dolores de cabeza te dio? Muchas. Te podía preguntar, ¿cuál no te dio ningún dolor de cabeza, no? A ver, bueno, no sé, siempre hay algunas, sí, pero podría decirte que la de Fanta con los Rolling Stones, que hicimos una campaña mundial y fue bastante dolor de cabeza. También ha sido la sincro más grande que he cerrado hasta la fecha, pero fue duro porque... ¿Y se cerró desde España? Sí. Qué maravilla. Sí, se cerró desde aquí. Fue duro porque por primera vez lo que yo pensaba que era un no sound alike, era sound alike para ellos. Era un re-recording, hicieron un cover porque no podían permitirse pagar otra vez la misma cantidad, pero en derechos fonográficos, y bueno, justificándolo un poco por necesidades creativas, hicieron un re-recording. ¿Qué pasa? Que yo siempre recomiendo que usen misma letra, diferente voz, misma melodía, diferente instrumentación, para que no haya lugar a dudas a que el oyente medio se pueda confundir con la grabación original. Pero el catálogo que nos tenía que abrir, los dueños del catálogo, siendo ellos también dueños del máster, consideraban que era sound alike, aunque no, ¿sabes? En circunstancias normales, pues cualquiera hubiera dicho no es la canción. Es complicado, ¿no? Porque, claro, los Rolling Stones no creo que tampoco les haga ya falta una sincronización así, ¿no? Convencerles de que sí cedan la autoría, pero que renuncien a que sea su propia grabación, ¿no? Me imagino que eso sería complicado, ¿no? Sí, fue súper complicado, la verdad. Estuvimos meses y siempre con el miedo de, joder, ¿se va a caer? ¿No se va a caer? ¿Saldrá? ¿No saldrá? Pero bueno, al final lo conseguimos, sí. ¿Y alguna especial que te hizo mucha ilusión más allá de la trascendencia económica? Pues de esas muchas, gracias a Dios, sí, porque claro, esas son las mejores, las para mí, al menos las más satisfactorias, las que consigues colocar tú, pues mira, por ejemplo, hicimos, ¿qué fue? Ya no sé si era... Bueno, era una cerveza, no voy a decir marcas, pero bueno, era una cerveza. El caso es que de repente en estas newsletters que nos mandan internamente, pues los de Australia, los de Polonia, no sé qué, pues de repente me escuché un tema de unos australianos y tal, y dije, joder, cómo mola, tal, y además que se veía como si abrieran la lata al principio del spot, y era como muy rollito boy band, entonces que... Bueno, y la colocamos en el spot enseguida y no sé, no fue tampoco un mal fee, ¿sabes? Y fue como, qué guay, qué orgullo, ¿no? De repente ha sido idea mía, yupi. O bueno, en series y en películas eso también es muy satisfactorio, a diferencia de publicidad que es más remoto el poder colocar música. En series y en películas muchas veces sí, porque la gente viene con la wishlist de lo que más les gustaría poder incluir en las producciones, y cuando lo aterrizas dices, pues no tienen presupuesto, venga, pues vamos a proponer alternativas. Entonces ahí es muy guay el poder de repente, pues gente que no es conocida, empezar a colocar repertorio, ¿no? Y de esas la verdad es que tengo unas cuantas. Sí. Di alguna. Bueno, pues a ver, por ejemplo, en La Casa de Papel, fue trabajo del equipo de sincronizaciones, pero en La Casa de Papel colocamos al grupo Zazo y Gourmet, en Élite. Y la verdad es que era una escena que ni siquiera era principal, era secundaria, uno salía liándose un porro, o sea que tampoco era una cosa... Y de repente la canción empezó, pum, 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 a hacerse viral en Grecia, en Italia, estuvo número 1 en un montón de países y fue brutal. Qué bueno. Zazo y Gourmet. Claro, eso, te voy a decir ahora, se ha profesionalizado, es decir, el diálogo, digamos, el lenguaje entre la industria, digamos, publicitaria y la musical, es decir, existe un diálogo... Sí, muchísimo, sí, o sea, los creativos beben de las series, ¿no? Al final todos consumimos la industria cinematográfica. ¿Cuántos autores te llegan y te dicen también, joder, María, esta canción es de videojuego, esta es para un videojuego, esta es para una secuencia de amor? Todos. Todos y todas. O sea, que para ellos es importante, ¿no? Quizás antes era algo anecdótico, ¿no? Y ahora ya piensan, cuando componen, a mí me vienen muchos, ¿no? También en grupos y me dicen, mira, esta es para Élite, esta es para tal. Bueno, a ver, luego hay que... Sí, total. Y además es que ya te digo que al final en series y en películas convive muy bien la música. Al final no te asocias
asocias a una marca que te quema más, Ajá, ¿sabes? sí. Quiero decir, no te mancha la imagen como Claro. autor o como artista. Pero también nos vienen autores muchas veces diciendo, oye, esta que dice tren está para Renfe, y tú. Es que, claro, no funciona así, Ya. pero bueno, que vale, yo lo intento, pero no funciona así. Y los aspectos éticos, cuando se te ofrecen una campaña que sabes cómo se gestiona, es decir, es eso, bueno, al final es muchas veces es el autor que te dice, mira, es que no me veo, ¿no? Sí, a ver, nos ha pasado de todo, de autores que pasan del mundo coches porque contaminan o con nada de las hidroeléctricas. O, a ver, que incluye, perdona, influye también, claro, su visibilización pública al final, sí, claro. Sí, Claro, nos pasa sobre todo, te diré también, nos pasa sobre todo con autores de fuera. De aquí no tanto. Aquí a todos tenemos un precio. Me temo. Pero, o sea, hay excepciones, ¿eh? Sí. Pero en general, por supuesto, con partidos políticos, yo es que ya directamente deniego los usos, a no ser que alguien expresamente me pida que apruebe algo. Yeah. Pero en general nadie quiere asociarse a un partido u otro, no por nada, sino porque no quieres tampoco enemistarte con los que no votan a ese plan. Entonces es lógico, al final la música va más allá de una ideología política, ¿no? Pero bueno. Sí, en general es eso, que las series yo creo que es como mucho más natural todo y todos te piden, venga, intenta colocarme esta aquí, esta allá, tal. Claro. Sí. Y por ejemplo, hablabas antes de ahora que estás, ¿con cuántos frentes estás a día de hoy? Por ejemplo, eso, esta mañana de viernes, ¿qué tienes? ¿Tienes proporcionalmente cine, publicidad? Sí, bueno, internamente lo solemos dividir más o menos por tipología de proyectos. Entonces somos ahora 4 en el departamento, estamos llevando 2 publicidad. Yo llevo más peso publicidad, entre 2 llevan Film and TV. Hay una persona que está con con documentales, cortometrajes, prints. Es que hay una cantidad de solicitudes de cortos que no te haces una idea. Y al final, para mí, es tan importante contestar a esos como a los de las campañas de 50.000 euros, porque... Pues quién te dice a ti que esos no serán los directores del día de mañana, o yo que sé, me da muchísima pena, ¿no? Y es mucho volumen, hay que atender a todo el mundo. Entonces, bueno, sí que tengo esa premisa interna de contestar siempre rápido y mantenerlo al día. Y en cuanto a volumen, intento más o menos que sea algo equitativo, que todos llevemos más o menos la misma cantidad de proyectos, pero unos cuantos, te diría que a lo mejor 40 o así cada uno, 50, es que depende del claro, momento, pero llevamos, o sea, tenemos un Excel donde va todo controlado y marcamos el responsable y tal, pues un poco para de vez en cuando reunirnos y ver un poco en qué anda cada uno, o si uno de repente tiene más, oye, pues ocúpate tú de esto. Pero por ahí anda. ¿Y cómo fluye la comunicación al vuestra condición de mayor, que tenéis oficinas que en todo el mundo, en casi todo el mundo? ¿Cómo fluye la información? Es decir, a mí cada vez me llegan más los típicos mails de buscamos una canción para esta tal, con este FIC y con esa guest list de sugerencias. A nivel internacional, ¿cómo funciona? ¿Tenéis algún tipo de, digamos, de intranet donde compartís proyectos? Sí, de hecho en el Teams, o sea, es bastante básico, pero funciona muy bien, o por email, o sea, tenemos un mail out list de estos de un grupo y enseguida nos contestamos, o sea, oye chicos, estoy buscando para la campaña de no sé qué, este es el presu, y entonces te empieza cada uno a mandar sus propuestas musicales. Sí, funciona muy bien. Y en Teams igual, colocamos ahí el brief y tal. Y a nivel de reflexiones colectivas, por ejemplo, pues me imagino que te habrán preguntado 1000 veces ya últimamente el de la inteligencia artificial, pues ya no solamente la repercusión que tienen esos catálogos fake que están apareciendo, sino incluso también en el aspecto positivo, que al final tiene muchas cosas positivas, evidentemente, toda esta revolución, que es, por ejemplo, se habla de eso, ¿no? De la catalogación de los catálogos, valga la redundancia, a nivel de moods, de tal, eso. Realmente se habla de utilizar esas herramientas. Sí. Nosotros tenemos ahora, bueno, desde siempre, una vez al año nos reunimos a nivel global, hacemos una conferencia de sincronizaciones, entonces ponemos en común, pues eso, todas las preocupaciones, preguntas, tal, y tenemos una agenda. Entonces siempre, desde hace ya años, es un tema recurrente el de la inteligencia artificial. De hecho, se están implementando los sistemas internamente ahora en Sony porque, bueno, pues es bastante mejorable en algunos aspectos. Algo tan básico como tener una base de datos de obras en la que no hay audios. A mí me parece... Sí.
vamos, de Pleistoceno, ¿no? Porque al final sí, puede haber 10 obras con el mismo título. Es verdad que a lo mejor no son todas del mismo autor, pero es que una puede ser un remix, otra un no sé qué, no siempre está claro. Y hay veces dices, joder, necesitaría escucharla para saber si realmente es esta la que estoy buscando. No es posible. Entonces, bueno, pues se está intentando implementar con inteligencia artificial. Porque mira, fíjate, hay un dato que me pareció muy interesante. Hace unos años nos dijeron, bueno, creo que fue el año pasado, de un total de 400.000 sincronizaciones que se hacen durante 5 años en la compañía, redondeando es la cifra, ¿no? De esas 400.000 canciones solamente se hacen con las mismas 60.000 obras. Vaya. De un catálogo de 5,5 millones de obras que controlamos. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pasan varias cosas. Por un lado, que la gente siempre quiere utilizar las mismas obras, los clientes te piden siempre Queen, Beatles, porque al final te garantizas un retorno, un impacto y tal, eso es entendible, pero es verdad que muchas veces cuando tú puedes proponer música, yo no controlo 5,5 millones de obras. Claro. Si yo tengo un rastreador interno que me busque por frecuencia, por duración de onda, por instrumentación, por voz, por timbre, que se puede hacer porque muchas librerías ya tienen ese sistema de meter un link de YouTube o un link de Spotify y te busca todo lo relacionado o parecido, ¿no? Pues eso es lo que tienen que ayudarnos a buscar. Y luego también se supone que ahora con el sistema que están implementando la transparencia de la gestión va a ser mayor, es decir, yo sabré si te mando una petición, ya entrará en el sistema, veré si el que lo ha recibido realmente lo ha recibido y lo han pasado, o si se ha quedado ahí atascado, en qué punto está la respuesta del autor, todo quedará ahí. Y luego también el tema de los fees, ¿no? Pues que muchas veces es como, bueno, ¿cuánto puedo cobrar por esto? Más o menos, es que claro... Es un arte, al final dices, sé más o menos por mi mercado, sé más o menos por el uso, sé más o menos por la obra, pero al final es un salto al vacío. Total. Muchas veces el que das, dices, bueno, voy a pedir tanto. Es una negociación pura y dura. Entonces, en este sistema, es verdad, yo tengo experiencia con ciertas obras, pero hay otras que no. Claro. No las he licenciado nunca, tengo que meterme, a lo mejor no hay obras o no hay sincronizaciones, mejor dicho, que me sirvan de una referencia... Claro. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos se licencian los usos en televisión porque no tienen el mismo contrato que aquí tienes GAE con las teles, ¿no? Entonces, pues si cada vez que sale en Tu cara me suena o en un programa o en un show se hace una licencia. Claro, para mí esas licencias como referencia no son nada buenas para una campaña de publicidad aquí. Claro. No tiene nada que ver. Claro. Sí. Y luego también, claro, la importancia de los catálogos, ¿no? Al final hablabas de 5 millones de canciones, pero al final son 60.000 las que están más o menos vivas y al final las marcas, las agencias tal, van al Sota Caballo Rey, de los Rolling, de Queen tal, eso, pero en el 2022, si no me equivoco, aparece la famosa canción de Kate Bush en Stranger Things, que se convierte en la canción más tal. Es una canción de nicho, una cara B de un single, tal, eso, ¿no? Al final, claro, también es la importancia, ¿no? de los catálogos, de mantener esos catálogos, bueno, pues lo más accesibles posibles, porque no te digo que de repente la cara B de un single de un grupo que no trascendió absolutamente nada en España, tal, eso, pero bueno, al final yo creo totalmente. que es lo que ha revitalizado, ¿no? La figura del catálogo, que parecía que todo iba a quedarse en eso, en la selección de las 10 canciones que más te generan digitalmente y el resto fuera, ¿no? Sí, tal cual. Además, de hecho, la de Kate Bush fue una propuesta de una compañera mía de Los Ángeles, o sea que está súper orgullosa de esa. Qué bueno. De esa single, te puedes imaginar, sí. Por ejemplo, dentro de la estructura de Sony ATV, ex Sony ATV, ¿no? Ahora Sony Music Publishing. Sony Music Publishing. ¿Existe la figura de gente que escarba en el catálogo? Sí, hay expertos en catálogo. Hay uno, pero vamos, no sé si hay uno o dos en Estados Unidos y de hecho estaba yo intentando proponer internamente que hubiera también uno aquí en Europa, claro. Porque es fundamental ese papel, que alguien que esté permanentemente escuchando. Hace años había un tipo en Estados Unidos que era muy guay, porque nos mandaba a todos globalmente newsletters muy, muy chulas. En plan de, chicos, escucharos que era... Y entonces te cuenta la historia que hay detrás de esa canción, ¿no? Pues esto es de un sampler que viene de no sé qué, de no sé cuál, y fijaros porque llegó a número tal, cual... Y entonces es súper guay. Es que es verdad que es un trabajo el conocer el catálogo y en el día a día pues no te da tiempo a todo. Ya simplemente estar al día de lo nuevo me parece ya la leche.
¿sabes? A nivel mundial, porque claro, tú date cuenta que es de lo que te decía, recibimos unos 300 mails al día, de los cuales, pues bueno, algunos son newsletters de realmente ponerte a escuchar un disco nuevo de, pues vale, Lady Gaga, pero también tienes al polaco, también tienes a la de Escandinavia, también tienes Claro. Es mucho. Sí. Bueno, llevas ya un montón de años, ya cuando entraste en el mundo profesional ya era todo, creo que, más civilizado en el aspecto de la paridad y de la condición de la mujer dentro de una profesión que siempre se ha catalogado de muy masculina, ¿no? Afortunadamente son barreras que se van rompiendo cada vez más, solamente tienes que ver Subterfuge, el 75% son mujeres. En tu caso, en el tema que has trabajado, ¿has sentido machismo? ¿Has sentido que tu condición de mujer te ha puesto en una posición distinta de negociación con algún compañero hombre? Bueno, a ver, yo creo que no voy a hablar de la industria musical en concreto, aunque sí que es verdad que hay estudios que dicen que solamente el 10% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. Me parece un dato importante. Creo que esto es extrapolable a otras industrias y es verdad que yo no he vivido una época... He vivido otra, quiero decir. Bueno, pero ya he vivido una transición, sí, claro. Que veo ahora una diferencia con respecto a de dónde vengo, ¿no? O de mis comienzos con respecto a la gente ahora, ¿no? Y me parece maravilloso cómo está evolucionando todo. Antes dábamos también por sentadas cosas, pero sí, o sea, he tenido mis peleas y he tenido que abrirme camino. También te diré, he tenido el apoyo interno por parte de mis compañeros y de mi jefe, pero no siempre ha sido fácil. Pero ya te digo, no creo que sea solo una cosa de la industria. Bueno, ya sabes que como bueno, hablamos de industria, bueno, hay parte de que yo no sé si tú eres parte de, pero bueno, una serie de mujeres del sector consideran que todavía hay muchas cosas que hacer y constituyeron música de mujeres de la industria musical, ¿no? O sea, ¿crees que realmente todavía quedan cosas por barreras más allá? Sí, bueno, yo creo que el foco de que no haya nadie, o sea, que haya tan pocas personas a nivel directivo es importante, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo creo que eso es un tema social, pero ya te digo que no solamente de la industria musical, me parece que en general hay que fomentar más la paridad en general. En general, pero me pasa en el colegio, con los niños, considero que mi marido no es como la media de lo que veo y de lo que me cuentan en los parques y tal, pero aún así, pues eso, las madres organizan un cumpleaños y ¿a quiénes meten en el chat del cumpleaños? A las otras mamás. Sí. ¡Meta a mi marido, que también te puede hacer el bizum! Doy fe. ¡Vamos! Entonces, claro, él me dice, no es que yo no quiera estar en los bizum, es que no me meten. Digo, no te preocupes que te meto yo. Bueno, hablando de eso, has sido madre 3 veces, ¿no? En plena carrera profesional. ¿Cómo compaginas la vida familiar y la intensidad laboral, ¿no? En un entorno tan competitivo? Es decir, tienes en casa tres crianzas, tres. Y ¿cómo ves el tema de la conciliación laboral con lo familiar? Pues mira, gracias al COVID, la verdad que estoy conciliando mejor. Intento adaptar mi horario de tal manera que pueda estar con ellos, porque al final tampoco veo sentido en trabajar, pagar a alguien para que cuide a mis hijos, que yo no los he tenido para eso. Entonces me gusta estar con ellos, me gusta poder recogerlos del cole, hacer deberes con ellos y volver a estudiarme los ríos de España. O sea, me parece fundamental. Entonces, bueno, pues me levanto antes, hago ejercicio, la hora de comer pues no estoy 2 horas comiendo, trabajo. O sea, creo que al final yo no tengo un trabajo por horas, sino por objetivos. Claro. Con lo cual, cómo tú te organices, pues es cosa tuya, ¿no? Es un poco la deriva profesional, ¿no? También, al final, al cabo, trabajar por objetivos que no por horas, no es... Trabajo muchas más horas de las que debiera, realmente, y mañana tengo que ir a un evento y que tal vez trabajo y muchos conciertos por la noche y tal y cual. Bueno, en fin, es verdad que desde que soy madre no voy a todos los conciertos que quisiera y pudiera, pero bueno, creo que la clave aquí está en la flexibilidad horaria, al menos para mí, desde mi punto de vista. También es verdad que tengo un equipo muy bueno en el que he podido delegar muchos años y ahora, bueno, desde hace poco gente nueva que se ha incorporado al equipo, que también estoy muy contenta. Eso también hace que tú pues funciones bien. Si tú te encargas de todo y te echas todo a tus espaldas, pues no puedes, no llegas, ¿no? Hay algo a lo que tienes que renunciar. Entonces, bueno, eso me gusta, la verdad que
Pero bueno, aún así te lías la manta a la cabeza con otras cosas, porque por ejemplo das clases en másters y Sí, en grados y eso te sí, gusta. me encanta dar sí. clases, sí, me parece muy chulo, porque además es que creo que es algo que nadie te cuenta en la universidad. Yo misma estudié comunicación y era como, bueno, derechos, no vimos nada prácticamente, y creo que es fundamental al final, porque ahora cada vez más hay gente que está ahí sentada que dentro de 3 días va a hacer una marca propia o que ellos mismos son su marca. Entonces, si tú no les explicas que si ponen música en sus posts, en sus stories y no tienen derechos, pues es que llegará un día que te manden un burofax y a lo mejor te llevas un susto. Entonces, creo que es como todo, hay que ser un poco fontanero, un poco electricista, hay que saber un poco de todo en la vida. Y creo que al final, y volviendo al tema de inteligencia artificial, el arte está ahí, ¿no? O sea, la inteligencia artificial te va a ayudar a realizar las cosas, pero tú tienes que ser cada vez más una persona como genérica, ¿no? No especializada, sino generalizada. Claro. No sé si es la forma correcta de decirlo, pero creo que es mejor tener una visión general y global de cómo funciona un poco todo, que ser muy especialista solo en una cosa. Bueno, además tú representas ahora, yo creo que algo como muy sexy dentro de la industria, que es el tema de las sincronizaciones. Te lo digo porque a mí también me lían en clases en historias y al final cada vez, mientras que la editorial era como algo muy anacrónico al principio y tal, y ahora es como uno de los focos absolutos, ¿no? Sí, es verdad. Les parece fascinante. Les parece fascinante, pero luego yo les digo la verdad, ¿eh? Digo, chicos, que esto no es tan fascinante. Y te viene gente que te dice, María, yo quiero ser music supervisor o quiero dedicarme a gestionar derecho. En el caso de te viniese, ¿tú qué recomendarías a alguien? Sí, de hecho me lo dicen muchas veces. Pues yo les digo siempre igual, Carlos, lo primero, pues que hagan muchos contactos, que al final esto es así, que aprendan, que hagan prácticas, que empiecen a tirarse a la piscina. Pues venga, yo me encargo de hacerte porque al final la gestión de derechos es un marrón que nadie quiere hacer o que gente paga porque lo haga otro y se coma el marrón otro. Sí. Entonces, creo que si tú al final te lanzas a la piscina y te envalentonas y dices, venga, yo te hago esta gestión, es que te van a llamar si lo haces bien. Entonces, creo que está ahí la clave, el dejarte ver en los sitios donde te tienes que dejar ver y eso, contactos, ser buen gestor de correos. Siempre les digo en mis clases una cosa básica. Digo, chicos, por favor, ¿sabéis cuántos emails recibo al día con el asunto consulta de derechos? Por favor. O sea, haceros notar y ya destacad desde ahí. Si hacéis ese email, os aseguro que se me va a perder en la bandeja de entrada. O al menos no lo voy a recordar como si me ponéis un nombre de un proyecto o algo que yo me pueda acordar, ¿no? Y pues esas cosas les cuento. Y sabiendo, porque vives en ella, que trabajas en ella, que es una industria pues más chiquitita de lo que parece desde fuera, ¿no crees que hay demasiados másters y demasiados grados, demasiadas generación de expectativas, ¿no? A gente que piensa que se va a poder dedicar a esto y que realmente... Bueno. Sí, la verdad es que sí. También soy sincera en eso. Es que al final, ¿cuántas personas gestionamos sincronizaciones en España? 30. Eso te iba a decir, sí. Y mucho me parece. Mucho me parece, pero por ahí andará la cosa. Sí. Ya, es un mercado chiquito, pero también es verdad que cada vez hay más música. Entonces, no lo sé, supongo que llegará un momento en el que los propios artistas se harán con su propio supervisor musical. Y que, no sé tampoco hacia dónde va a evolucionar todo esto, pero... Hombre, eso es evidente, el mundo cambiante en el que vivimos... Pero el conocimiento no resta, ¿no? Creo que en todo caso suma. No, yo siempre digo lo mismo, yo estudié Historia del Arte, mira, ¿qué hago? Aquí, arte, ¿no? Totalmente. Bueno, María, muchísimas gracias. Siempre termino con una pregunta recurrente, bueno, que si sabes que bueno, ¿quiénes han sido tus referentes dentro de la industria musical? Y bueno, pues si quieres aprovechar el momento pues para agradecer quizás a gente pues que consideras que gracias a ellos pues hoy estás aquí sentada contando esta apasionante vida profesional que, como he dicho al principio, todavía te queda mucho por delante, pero bueno, está bien hacer un punto y seguido. A ver, qué pregunta tan difícil. ¿Referentes musicales o en la industria? Ambas. Lo que a ti te apetezca. A ver, Freddie Mercury siempre ha sido ahí mi favorito, junto con Michael Jackson, la verdad, así como... Pero bueno, me cuesta mucho decir un favorito. Y luego a nivel de industria, pues mira, tengo gente que me inspira todos los días. La verdad es que aprendo un poquito de todos, aprendo hasta del becario. Y así es como creo que hay que tomarse la vida, ¿sabes? Que todo el mundo tiene cosas buenas de las que aprender y que te ayudan a ti a crecer. Gente que me ha inspirado mucho, pues mira, muchas mujeres me han inspirado. Me fijo mucho en mujeres
trabajadoras a las que admiro y que tienen hijos, porque al final pues es un poco eso, a las que veo como de forma aspiracional, aunque a lo mejor yo también estoy ahí y ellas a lo mejor también me ven así, no lo sé, pero son muchas en general, pero a mi amiga Marjorie Shecker, que ahora mismo está en Amazon Studios, pues la quiero mucho y ella... sé que a mí también, somos ahí como hermanas laborales. Y bueno, y le doy las gracias también, por ejemplo, a Juan Ibáñez, ¿no? que me pescó de habas, de euro entonces. Es difícil, ¿eh? Ya. Me dejó mucha gente sí, fuera, sí, pero... la verdad es que lo pares ya lo he hecho tantas veces, pero muchas veces sí que me parece una pregunta trampa. De hecho, bueno, si algún día escribo un libro sobre todas las experiencias, te contaré de gente que me pidió volver para decirme que se había olvidado de gente. Claro, no me extraña, es que digo, ahora me voy a dejar todo el mundo... Me quedo, si me lo permites, con, bueno, por supuesto... con Juan Ibáñez, que es un 10, y Marjorie también, un ser importantísimo, una pieza importante de este negocio, pero me gusta mucho, ¿no? Al final aprender cada día a la gente que trabaja a tu lado. Yo creo que también si me preguntasen esa pregunta también diría, pues el día a día, ¿no? Ayer aprendí de Gemma, o aprendí de Irene, o aprendí de Laura, o aprendí al final es la gente que tienes cerca del día a día. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. Nada más, despedimos esta nueva entrega, Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban, de la calle Almirante, con Paula a los mandos técnicos, de la que también aprendo mucho, en Subterfuge Radio, y nos vamos con boca arriba de canteo. Adiós.